Bueno, y cumpliendo también nuestra labor informativa, el programa de hoy lo vamos a iniciar hablando de la protección contra incendios en las edificaciones. Y esto por lo ocurrido recientemente, bueno, en la iglesia de San Sebastián, en la ciudad imperial del Cusco, que casi en un 80% ha quedado reducido a cenizas, a escombros, tras el incendio del pasado viernes 16 de septiembre. Nos acompaña, ya está en cabina con nosotros, el ingeniero Enrique Rocafuerte Díaz, secretario del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, secretario del capítulo peruano de la NFPA. A ver si nos explica luego el ingeniero Rocafuerte qué significa NFPA. Miembro del Comité de Normas de Protección contra Incendios del INACAL. Ingeniero Rocafuerte, ¿cómo está? Muy buenos días. Fernando, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por el Día del Periodista. Gracias. Y acá nos celebramos casi solos. Así es. Y bueno, NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos. Es una asociación que tiene más de 100 años de establecida. Y en el Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, cuando indica de que se deben cumplir normas de protección contra incendios, hace referencia a la NFPA. Qué bueno. Bueno, la iglesia de San Sebastián en el Cusco, ingeniero Rocafuerte, tiene el rango de patrimonio monumental de la nación y, bueno, lamentable el siniestro ocurrido, ¿no? ¿En qué medida estos hechos pueden prevenirse o ayudados por los avances de la tecnología para estos casos, ¿no? Sí, bueno, es lamentable lo que ha ocurrido en el Cusco, pero cuando llegan las noticias, normalmente uno las escucha por radio o en televisión, de que se incendia alguna edificación o algún monumento, suele decirse que es por cortocircuito. Y es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil, es lo que siempre se escucha, pero se excluye una serie de responsabilidades, ¿no? Así es, y una de ellas, pienso yo, que es la mayor causa de los incendios de las edificaciones, es la falta de prevención, ¿no? Supera por mucho el tema del cortocircuito, es decir, ¿quién fiscaliza o quién verifica que las edificaciones en el Perú cuenten con sistemas de protección contra incendios, ¿no? Desde su construcción hasta la entrega de la licencia de funcionamiento. Este es un tema que estamos trabajando desde el INACAL, desde el Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, para fomentar el uso de las normas NFPA como lo indica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay legislación vigente, ingeniero Rocafuerte, hay legislación, pero se cumple, se aplica. ¿Cómo es eso? Ese es el punto. El Reglamento Nacional de Edificaciones, edición 2015, indica en la norma A130 que toda edificación debe contar con sistemas de protección contra incendios, sean hoteles, sean centros comerciales, sean edificios de oficinas. Deben contar con sistemas de protección tanto en lo que es extinción de incendios como en lo que es detección de incendios, ¿ok? No se discrimina. Un sistema de extinción de incendios de una edificación debe contar con una bomba contra incendios, mangueras, rociadores automáticos, etcétera, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde, ingeniero, toda esa normatividad, esos reglamentos? ¿A quién le compete hacerlas cumplir? Gracias por la pregunta, Fernando, es muy importante. Cuando se presenta un proyecto ante un municipio, debe contar con planos de protección contra incendios. En el caso de extinción de incendios, los planos deben estar firmados por un ingeniero sanitario colegiado, y en el caso de detección de incendios, los planos deben estar firmados por un ingeniero electrónico colegiado. Estos planos son revisados por las comisiones técnicas municipales, que están formadas por profesionales del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos. Son ellos los responsables de revisar estos proyectos. Son los únicos dos colegios responsables, indudablemente, y autorizados para ejercer esa función. Correcto. Bueno, recientemente está la figura del revisor urbano, que también se va a incluir en esto según la última legislación, pero ellos también deben estar certificados por el CENEPRED, ¿no? Que ellos deben contar con pertenecer a uno de estos dos colegios y contar con certificaciones que conocen de las normas de protección contra incendios.
Una vez que el edificio ya cuenta con licencia de construcción y una vez que el edificio es finalizado y comienza el trámite de la licencia de funcionamiento, ya la responsabilidad de verificar que efectivamente los sistemas han sido instalados según lo que indica la norma, han sido diseñados según las normas NFPA, ya es responsabilidad de las subgerencias de defensa civil municipales el constatar, el fiscalizar que los sistemas cumplan con diseño, cumplan con lo que indica el proyecto, y esto es lo que digamos, ya garantiza de que la edificación cuenta con un sistema de protección contra incendios según NFPA. Ingeniero Rocafuerte, hemos tenido desde hace una buena cantidad de años el boom de la construcción en nuestro país, no solamente en Lima como capital, pero ¿todos esos edificios tienen esta configuración? Bueno, deberían. Hay muchos edificios, yo le pongo un ejemplo. Aquí en la esquina de Javier Prado con Aviación tenemos un edificio de más de 25 años, el edificio San Sebastián, que tiene 14 pisos, 2 sótanos. Acaba de instalar un sistema de extinción y detección de incendios según normas NFPA después de 25 años de construido, ¿ok? Entonces, sí hay una fiscalización por parte, en este caso, de la Municipalidad de San Borja, de que se exige que se cumplan la norma incluso en edificaciones existentes. Es decir, los edificios que ya tienen años de construcción, se les debe fiscalizar si es que tienen estos sistemas. Así es, las subgerencias de defensa civil municipales deben verificar la existencia del sistema de protección contra incendios según norma. ¿Quiénes, digamos, si un usuario, un inquilino o propietario que adquiere una oficina, okay, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir para reclamar que no hay? O si es que lo hay, ¿cómo fiscalizar si están funcionando bien? Es muy sencillo, es decir, si uno alquila una oficina o compra una oficina dentro de un edificio de estos, pues la municipalidad, para el proceso de la licencia de funcionamiento, va a exigir una inspección técnica de seguridad de defensa civil. Ese documento se debe tramitar en la municipalidad, y al momento del trámite y al momento de la inspección es que va a saltar el tema de que si el edificio cuenta o no con el sistema de protección contra incendios, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Tenemos acá muchos edificios cerquita a la radio, a los estudios de la radio, y hay unos muy modernos y hay otros que son antiguos. Ahora, ¿cómo hacemos con digamos, donde acuden muchas personas, los centros comerciales, las iglesias? Ingeniero. Correcto. Los hospitales, los colegios. Si uno puede revisar la norma 130 que está en el reglamento nacional, uno va a encontrar capítulos exclusivos para el tema de centros comerciales, a partir de cuántos metros cuadrados por piso debe incluir rociadores automáticos, detección de incendios. Lo mismo para hospitales, está en la norma, ¿no? Es responsabilidad nuevamente de los colegios profesionales, tanto de ingenieros como arquitectos, desde los municipios, verificar esto, y luego en las subgerencias de defensa civil el constatar de que estos sistemas pues cuenten con estos sistemas. Ahora, no solamente que cuenten con estos sistemas, sino que estos sistemas cumplan lo que indica la norma en su construcción, es decir, sean sistemas listados, sean sistemas preparados para uso contra incendio. ¿Qué sucede? Que en el mercado uno puede encontrar bombas contra incendio o bombas que no son de contraincendio instaladas en edificaciones de centros comerciales o edificios de oficinas, bombas que no van a cumplir los parámetros de presión y caudal que exige la norma NFPA 20 para lo que es bombas contra incendios. Lo mismo ocurre con los rociadores, lo mismo ocurre con la detección de incendios. Es importante de que los sistemas que se instalen en estos edificios pues cumplan con lo que indica la norma, ¿no? Sin duda, ingeniero Rocafuerte, cuando vemos a una serie de lugares en donde hay gran aglomeración, gran concentración de público, y uno dice, bueno, Dios mío, si aquí ocurre un incendio, sálvese la gente, ¿no? De alguna manera tenemos el terrible recuerdo de lo que fue en Mesa Redonda, ¿no? Así es, y mire, el hecho de que la iglesia, el nombre de iglesia no aparezca en el reglamento nacional, no lo exime de incluir un sistema de protección contra incendios. ¿Cuánta gente se congrega en una iglesia, en una festividad, ¿no?
no se exime, es más, ¿no? Estados Unidos tiene una norma NFPA para lo que es iglesias o centros de reuniones. Pero ¿cómo reclamarles? Bueno, ir al padre, al párroco, no sé, al obispo. ¿A quién se le reclama? Dirá, por favor, no se metan con la iglesia, va a decir el párroco o el padre y pues las autoridades se retiran. Es un tema municipal. La Subgerencia de Defensa Civil Municipal deben exigir que esto se cumpla. La norma dice que si no tenemos, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice que si no tenemos una norma, ¿no? Nacional para el hecho en este caso, de protección contra incendios en iglesias, debemos recurrir a las normas NFPA, y la NFPA tiene una norma para esto. Inglaterra acaba de dictar una norma para iglesias respecto a todo el sistema de protección contra incendios. Iglesias en Nueva York que tienen más de 80 o 90 años de construidas han comenzado a instalarse sistemas de protección contra incendios de agua nebulizada, ¿no? Porque son monumentos, claro, ¿no? También. Entonces, sí existe la normativa, ¿no? Sin duda, ingeniero Rocafuerte, porque en el recuerdo está pues la iglesia de Ica en el terremoto del 15 de agosto del año 2007, ¿no? Se vino abajo justo en hora punta cuando estaban los feligreses dentro de la iglesia y se destruyó y pudo darse un incendio ahí también. Sí, es importante que coordine el Ministerio de Cultura, ex Instituto Nacional de Cultura, con las sugerencias de Defensa Civil, INDECI y los municipios, para que se comience a incluir en estos monumentos históricos los sistemas de protección contra incendios que indica el Reglamento Nacional. Sin duda, ¿no? Es lamentable lo que ocurrió en la iglesia de San Sebastián en el Cusco. Bueno, el 80% prácticamente la destrucción ha sido total. Sí. Cuadros, y no había agua. No había agua. Los bomberos llegaron, ahí cierran las cañerías de agua a partir de cierta hora en la noche. Por amor de Dios, y a expensas de todas las desgracias juntas. Y es importante que también los bomberos, como autoridad con jurisdicción, participen con las municipalidades, pues, en verificar estas cosas, ¿no? Que las redes de agua pues estén abastecidas de agua en la ciudad, ¿no? Ingeniero Enrique Rocafuerte, gracias por estar con nosotros. Bueno, y para todos, no solamente para edificios, iglesias, monumentos, centros comerciales, sino también para los mismos hogares, edificios. Así en los que son edificios multifamiliares en las que hay la necesidad de la verificación de los sistemas contra incendios, porque en una desgracia de estos, pues se bloquea la puerta de salida principal y Dios mío, lo que pueda ocurrir. Así es, Fernando. Gracias, ingeniero Rocafuerte. Gracias también.